cordial saludo. Nuevamente vamos entonces a retomar lo que es la asignatura de educación para jóvenes y adultos. Muy posiblemente a ustedes en el módulo les aparezca lo que es la educación, adultez y educación permanente. Pero en este caso, ya desde la facultad venimos manejando de una vez lo que es la educación para jóvenes y adultos. La unidad 1 entonces viene, ya la había mencionado antes en la introducción, pero ahora les cuento que está determinada con este nombre, en unas aproximaciones generales a la historia de la educación de adultos en Latinoamérica y el Caribe. Esta historia de la educación de adultos viene dada entonces, como les decía, por Ezequiel Anderer, quien escribe lo que es la historia. Él considera que hay como tres dificultades por las cuales el recobrar la historia ha sido un poco difícil en Latinoamérica en relación a la educación de jóvenes y adultos. Una de las dificultades tiene que ver en que no se menciona qué pasó en cada país, específicamente qué métodos utilizaban, qué hacían, cómo era la educación de adultos. Otra de las grandes dificultades es que se da por décadas, es decir, cada 10 años se ha recogido qué ha pasado en cada país, pero en 10 años pasan muchas cosas. Esas son dos grandes dificultades que se han manejado. Entonces, no se conoce qué se pasó en cada país en relación a la educación de adultos, no se conoce lo que son los métodos utilizados para la enseñanza y el aprendizaje, y como tercero, que se hace por décadas. Entonces, precisamente, Ezequiel Anderer cuenta de que la educación de adultos ha existido desde siempre, pero que de manera organizada es producto de los procesos de organización, de los procesos de industrialización que se dieron a finales del año 19. Y a comienzos del siglo, o más bien después de la Segunda Guerra Mundial, ante ese mundo destruido y ante ese mundo como se encontraba, había también una gran preocupación y era un grado alto de analfabetismo y también insuficiente mano de obra. Y para acabar de ajustar, entonces eran las personas adultas las que efectivamente estaban en esas condiciones. En ese tiempo entonces se miraba era que la educación de jóvenes y adultos, de adultos en ese entonces, era desprotegida y que no había quien efectivamente la tuviera. Entonces por eso, porque el sistema educativo en ese tiempo no respondía por ese grupo de poblacional. Entonces es como a partir de la década, más o menos, luego de la Segunda Guerra Mundial, la UNESCO como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que esa es una sigla que se lee pues así como al revés, la UNESCO toma la educación de adultos y es a partir de ahí que entonces más o menos entrando a la década del 50, es a partir de ahí que se ven contenidos, tratamientos y se ve una organización, por lo menos como a nivel curricular, algunas acciones sobre cómo se debería de trabajar con adultos. En ese recorrido histórico que hace Ezequiel Anderer, él lo muestra por décadas, tal como él dice que es una dificultad, pero sin embargo él muestra las décadas. Ejemplo, la década del 50 tuvo una característica especial que fue la educación fundamental. Esa fue una educación que solamente era para las personas que trabajaban, solamente se les enseñaba a leer y a escribir y no más. Era una educación que era paralela al sistema educativo, a pesar de que no hacía parte del sistema porque era ofrecida por organizaciones no gubernamentales, o sea, por ONGs. Entonces, esa era la principal característica, educación fundamental, enseñar a leer y a escribir solo para personas adultas y efectivamente era ofrecida por ONGs, no se sabía de métodos, solamente se sabía que era igual al sistema educativo. La década del 60, entonces tiene una particularidad que su principal característica es la educación funcional, es decir, hacer que el adulto
sea parte de su desarrollo económico. Entonces había que ofrecerle temáticas que le ayudaran a la formación para el trabajo. Precisamente fue más o menos entre la década del 50 que nace el SENA además, y en la década del 60 es donde se le ayuda, se le aporta mucho. Se crean, por ejemplo, los centros de artes y oficios, por eso se le denominaba la educación de jóvenes y adultos. Mucho se le decía que era educación no formal, o sea, es para que la gente aprenda un arte, un oficio, para que desarrolle alguna habilidad. En la década del 60, entonces se trabaja pues mucho lo que es una educación funcional, entonces es para que el adulto pudiera aprender mucho más y ser aportante y beneficiarse del proceso laboral, del trabajo. En la década del 70, su principal característica es la educación permanente, una educación donde se tome lo que el adulto ha aprendido de la realidad de la vida y se aproveche para su aprendizaje. Es una educación que debe de ir desde la cuna hasta la tumba. Es donde la educación permanente no es un programa, la educación permanente es una concepción de la educación. Por eso es desde la cuna hasta la tumba, todas las posibilidades que se le puedan dar. En educación permanente por la década del 70 fue donde se trabajaba mucho con los adultos con audiovisuales, se implementaban muchos métodos, juegos, pedagogías activas, etcétera, porque era efectivamente para adultos que necesitaban moverlos hacia la motivación al aprendizaje. En la década de los 80 estuvo todo un proceso su principal característica es la educación popular, entendida como un proyecto político, ideológico, y donde las personas, la educación popular, donde las personas efectivamente, sobre todo las comunidades de base, eran las que ejercían o más bien trabajaban sobre su propio desarrollo, era moviendo masas, como efectivamente se dio toda la organización popular. Y ya en la década del 90, hasta nuestros días, entraron ya muchas cosas, ya no era una principal característica. Yo diría que hasta se revolvieron las cosas. Nos devolvimos a la alfabetización de la década del 50, a enseñar a leer y a escribir no más. Tenemos muchas cosas de educación permanente, tenemos cosas de educación no formal o de educación, o la característica de educación funcional. En fin, se revolvieron muchas cosas, pero también tuvimos avances. ¿Por qué? Porque se dio la Constitución de 1991, al 94 fue la Ley General de Educación y en el 2000, al 97 fue el Decreto 3011. Bueno, cada década por las que les he contado y que ustedes las van a ver en detalle en el documento que les adjunto en relación a lo que es de Ezequiel Anderel, ustedes lo van a leer y lo van a leer en detalle. Entonces ustedes cuando vean cada una de las décadas con sus principales características, también van a encontrar que siempre hay, en cada década se han dado conferencias. La primera conferencia, por ejemplo, se dio en la década del 50 o entrando a la década de los 50 y se dio en el CINOR Canadá. En Dinamarca, perdón, el CINOR Dinamarca, si no es que estoy confundida. En el CINOR, pero se me olvidó en qué parte. En esa década se dio la primera conferencia internacional de educación para jóvenes y adultos, en la del 60, en la del 70, etcétera. Esas conferencias se llaman confiteas, se llaman Conferencias Internacionales de Educación para Jóvenes y Adultos. Entonces, la última confitea que se dio fue en Brasil, en el año 2009. Entonces, esa conferencia fue muy importante porque en esos momentos, hasta ahí se hicieron evaluaciones de lo que ha pasado desde la década del 50 hasta nuestros días. Y esa confitea 6, que vamos en la sexta, es una confitea muy interesante porque ahí precisamente están los lineamientos fundamentales a los que debe de atender cualquier ente gubernamental
para que pueda atender lo que es la educación para jóvenes y adultos. O sea, las políticas ya están dadas a través de unas estrategias que desde la Confitea 6. Ustedes también tendrán la oportunidad de darle una lectura a esa Confitea y mirar entonces qué es lo nuevo que se está planteando en relación al aprendizaje de las personas jóvenes y adultas. Esa tiene que ver entonces con esa primera parte de la historia frente a la educación de adultos en América Latina y en Caribe. Muy interesante la historia, pero efectivamente, reconociendo la historia, es como podemos decir si hemos avanzado o qué retrocesos tenemos. Y por eso vamos a llegar a Colombia. Vamos a llegar a Colombia para reconocer cuál es el estado actual de la educación de jóvenes y adultos en Colombia. Por mucho tiempo estuvo como muy callada, como que no se recogía, como que no se sabía qué pasaba efectivamente por cada municipio, por cada región, por cada departamento. Entonces el Ministerio de Educación Nacional convoca en el año 2008, convoca por regiones a muchos entes administrativos o a muchas personas que nos interesa esto de adultos, entonces jefes de núcleos, profesores, hasta alcaldes asistieron, y por regiones nos reunimos y empezamos a trabajar las temáticas, 7 temáticas que el Ministerio de Educación Nacional escogió como para hacer un análisis de cada una de ellas. Entre las temáticas está, por ejemplo, el tiempo que se necesita para que una persona se alfabetice. Otra temática es la formación que deben de tener los docentes. Otro es los costos, los presupuestos, el impacto de la educación de adultos, el aprendizaje de las personas con necesidades educativas especiales o talentos excepcionales, etc. Entonces son 10 temáticas muy interesantes, pero cada temática tiene unos cuestionamientos que todos nos sentamos a trabajar. Entonces, esas son temáticas que no están acabadas, que la discusión y el discurso no está terminado. Yo los invito a que ustedes cojan cada temática y a cada temática de manera bien comprensiva y juiciosa, ustedes puedan también trabajar y decir a esta temática, qué rico que esta temática se enriqueciera con estos aportes. Vamos a aportarle a cada temática cosas nuevas, hagámosles nuevas reflexiones, porque como les digo, esto no está acabado. Todas esas reflexiones de qué nos van a servir viendo el estado actual de la educación de jóvenes y adultos en Colombia. Entonces, ustedes hacen las reflexiones y se quedan ahí. La idea es que no se queden ahí y les voy a decir por qué. La Universidad Católica de Oriente, nosotros desde aquí, a través de la Facultad de Educación, estamos inscritos en la red regional de educación para jóvenes y adultos, liderada por la Secretaría de Educación Departamental. Entonces, como quien dice, tenemos eco propio, tenemos donde nos escuchen, tenemos donde llevar sus apuestas, sus aportes, que es a la mesa de educación regional. Por eso cuando les decía ahorita, si ustedes miran el decreto 3011 y el proyecto de ley que está cursando últimamente, ustedes ven esos dos asuntos y ustedes también pueden decir, qué bueno que ese proyecto de ley tuviera esto, es que aún no ha salido a la luz pública, entonces pueden ustedes enviarnos sus propuestas y obviamente nosotros desde aquí de la universidad nos vamos para la mesa, para la red regional, y es allá donde llevamos sus aportes, sus trabajos, porque ustedes son personas que también le están pensando a la educación, también escriben y también dan sus aportes, y esa es mi gran expectativa frente a esta asignatura con ustedes, que aporten a este proceso para que esto no sea una asignatura que solamente informe, que solamente cuente o que solamente los ponga a ustedes a hacer trabajos, pero sin que tengan a dónde llegar, sin que tengan eco. A eso es precisamente. En términos generales, esa es la primera unidad. Un contexto histórico, Latinoamérica, baja a Colombia, y luego se va a dedicar a mirar la parte legal. Va a reconocer el decreto 3011, va a reconocer lo que es el proyecto de ley que está cursando nuevo, va a mirar sobre educación permanente algunos decretos, etc.
Hasta ahí entonces los invito a que vamos a participar de esta primera unidad. En el módulo se encuentran efectivamente cuáles son las actividades que les estoy planteando de manera más puntual. Muchas gracias.